Es importante que sepas que te puedes ganar este PlayStation 5 Pro gracias a SmartTech. Solamente suscríbete. Fácil, hombre, dale ahí a la campanita y comparte, da like. Y el link del en vivo que hacemos al mediodía también compártelo en los grupos de WhatsApp, de Telegram. Chacho, un muñequito así. PlayStation 5 Pro, el último. Para ti, suscríbete. La cura. En este momento recibimos en La Cura a una persona que estimamos mucho, es un profesional del derecho. Hablamos con el doctor Norberto Rondón. Amigo, ¿cómo está usted? Bien, Yosel, gracias. Buenas tardes para ti y para todo el equipo. Es un placer volver a estar de nuevo aquí en La Cura y estamos a tu disposición para responder las preguntas que tú o el público de tu programa entienda que yo puedo responderle. Norberto Rondón es un reputado abogado de este país con mucho tiempo en el ejercicio. Y nosotros también tenemos aquí en el panel a Richard y a Josa Gutiérrez, que hemos querido incluir, porque hay mucha incertidumbre, Norberto, hay muchas inquietudes en todas las clases sociales. Y en el barrio, donde a diario se habla de pelota, de política, de religión, hoy hay un solo comentario. ¿Cuáles son las consecuencias jurídicas? ¿Cuáles son las consecuencias legales de un hecho, de un acto como el que ya conocemos que pasó en el Yexet? Porque vimos que la señorita Zulinka, hija de Ruby Pérez, dijo a un medio internacional, a Tony de Andrades, en una entrevista, que iban a demandar. Ayer vi también un documento de un grupo de familiares donde apoderaron al abogado Félix Portes, que iban a demandar. ¿A quién se demanda en este caso cuando hay una catástrofe, cuando hay un accidente como este? ¿Al Estado, al establecimiento, al dueño, al administrador? Yo no sé. Díganos usted. Bien, cuando suceden eventos como estos, hay una variedad de entidades y personas que pueden ser demandados por la vía civil, demandados en la jurisdicción administrativa o querellados y conjuntamente demandados ante la jurisdicción penal. En casos como este, si se acude a la jurisdicción penal, se habrá de presentar una querella con constitución en actoría civil por la presunta violación del artículo 319 del Código Penal Dominicano, que establece que cuando los golpes, las heridas o el homicidio se produce por la negligencia, la imprevisión de la ley o de los reglamentos, usted puede ser condenado a una pena que va desde los 6 meses hasta los 2 años de prisión y además ser condenado a pagar indemnizaciones, casos como este, indemnizaciones multimillonarias a favor de las víctimas, tanto de los fallecidos como de aquellas personas que hayan resultado heridos o golpeados o afectados inclusive en el caso de los vecinos psicológicamente por la catástrofe del pasado martes en la madrugada. Espérese, doctor, discúlpeme. Usted me dice que un vecino que no se le murió un pariente, que no le cayó un pedazo de escombro encima, dice me siento afectado psicológicamente y puede demandar también. Puede demandar. El artículo 1382 del Código Civil hay una cosita rara. Establece que todo hecho del hombre que causa un daño a otro es obligación de aquel por cuya culpa sucedió el repararlo. Imagínate que tú vivas en la casa contigua al jet set. El daño psicológico para ti, para tu familia, 3 de la mañana sacando 50 muertos, bomberos, policías, tu tranquilidad. Tú vas a vivir al lado de un cementerio. Y que en este momento pareciera un cementerio porque está lleno de velas, de cuadros, de flores, de carteles, vejigas. Es un evento que va a quedar registrado en la historia de la República Dominicana como uno de los eventos
catastróficos más importantes o más conocidos de la historia de la República Dominicana. Por encima del accidente del vuelo 587 o por encima del caso aquel del barco, no sé si recuerdas, Regina Express. Del Regina Express, sobre el cual se hizo una película o sobre la propia tragedia de San Cristóbal, en donde yo soy el abogado que representa a la familia que acusan de que en su fábrica, abro comillas, se inició la explosión que generó aquella catástrofe que produjo 43 muertos y 5 desaparecidos. Una cosa, Norberto, volviendo un poquito atrás y aprovechando el comentario que usted hace, en esa catástrofe de San Cristóbal, ¿hubo un mal manejo de las autoridades en relación a la búsqueda de las personas? Horrible. ¿Por no qué? Un mal manejo. ¿Por qué? Bueno, porque se quería ocultar y proteger a las personas que tenían desde hacía meses ya el control, la posesión del inmueble, como es el caso del Ayuntamiento de San Cristóbal, del alcalde de San Cristóbal, de la empresa Rilco, mejor dicho, el consorcio Rilco, que está compuesto por 2 empresas que son de los mismos dueños, a quienes ya se le había puesto en posesión para iniciar los trabajos de demolición y construcción del parqueo y plaza municipal que se va supuestamente a construir ahí. Por eso hubo la premura en señalar culpables favoritos, en retirar los escombros sin cadena de custodia. Porque los escombros no se pueden retirar, doctor, porque los escombros son parte de la investigación, ¿o no? Claro que lo son. Porque eso determina por qué fue. Todo había que haberlo movido solo para rescatar personas vivas o para recuperar cadáveres. No coger y transportarlo hacia otro lugar sin lo que se llama cadena de custodia. Eso fue lo que pasó ahora en el Eso Yesenia. fue lo que pasó ahora de nuevo. Porque también aparentemente hay interés de proteger a personas o empresas o funcionarios del Estado cuya responsabilidad civil evidentemente está comprometida. Pero doctor, en este hecho. Ahí murió gente también que eran funcionarios, hijos, por ejemplo, de Doble Estrella, muy importante de Obras Públicas. Ahí murió la única hija de la señora Grullón. O sea, no entiendo lo que usted me quiere decir. Explíquemelo, no sé. Bueno, el problema es que en este caso está comprometida la responsabilidad civil del Ayuntamiento del Distrito Nacional. Y un punto importante. Del Ministerio de Obras Públicas. Discúlpeme, Norberto. De los bomberos. Sí. De las empresas que hicieron las reparaciones después del incendio. Okay. Del propio Estado Dominicano. Del Ministerio de Turismo. Por ejemplo, el ingeniero que hizo las reparaciones puede caer preso. Claro que sí. Porque hay una teoría que dice que el ingeniero que hizo las reparaciones después del incendio, hay una teoría, sí, yo la escuché, supuesta y alegadamente, yo la escuché. Yo escuché también que se dice que recomendó que no se reparara, más bien que se reconstruyera. Sí. Y supuestamente, yo no he visto ese documento, pero sí lo he escuchado en varios medios. ¿He escuchado eso? Yo he escuchado eso. No sabemos. Si es real que existe ese documento donde él hace un descargo que él deja constar. La discoteca es un descargo. Por escrito que él hizo la recomendación. El ingeniero. El ingeniero hace el descargo. El ingeniero incluso hizo firmar. Sí, hizo firmar. E incluso hizo hasta un video donde, según yo no lo he visto. Yo he escuchado eso también. Los alegatos que se porque las leyendas corren de boca en boca. Sí, en esta época. Es normal también eso. En esta época de las redes sociales, la verdad muere en el primer comentario. Sí. Lamentablemente. Entonces, de eso no se tiene la certeza, pero sí hay muchos comentarios en las redes que apuntan no solo a ese tipo de negligencia, sino a que días antes ya se habían estado produciendo supuestamente desprendimientos de parte del techo. Bueno, yo le puedo apuntar algo. Hay reseñas en Google Maps de hace 6, 7 años que de extranjeros que visitaron el lugar y dicen, muy bonito lugar, pero tengan cuidado porque vi filtraciones e incluso partículas del techo cayeron en mi vaso o cayeron encima de mí hace 6 años. A un famoso bachatero que no acostumbra a venir mucho a la capital, en un concierto en el 2018 le cayeron partículas y dijo, inclusive, esto se va a derrumbar un día.
Pero él lo dijo por eso, porque es Sí, una sí. frase que él utiliza siempre. No, él lo dijo. Usted habla de Anthony Santos, ese video está viral. Él siempre dice, se va a caer el techo. Porque, Se va a caer esta vaina. Eso es como una frase, doctor, no Bueno, sé. Y lo- discúlpeme que... Lo que yo sé es una información que tengo de que a ese techo le habían hecho 2 o 3 pinos. Entonces se le está poniendo carga muerta adicional Sí. por encima de la de los tinacos, por encima de los Compre- equipos compresores, de plantas. aire acondicionado. No, las plantas no estaban sobre el techo. ¿Dónde está? Las plantas están en un techito al lado. Ok. Sin embargo, la vibración de esas plantas puede producir daño estructural porque es muy constante. Sí. Más las filtraciones. Más el hecho, que muy poca gente lo ha comentado, de que ese es un edificio que tiene más de 50 años de construido y que está a 400 metros del mar Caribe. No tiene 30, doctor. Y que hay... No, eso era el cine del portal. Ah, bueno, sí, Cuando ya, yo sí, vine a la David Audi. capital Sí, es en el cierto. año 1983, que vine a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, el cine del portal Sí, era un es cine cierto. famoso. Me Es confundí más, con el Yexel. yo recuerdo que cuando yo vine a la capital a pasar unas vacaciones, sería en el año 73 o 74, yo fui a ver una película que se llamaba Locura del Oeste en el cine del portal. Una pregunta. Sería año doctor. 73 o 74. Sí. Ok. Una pregunta, doctor. ¿Cómo se preparan ustedes de manera legal para afrontar las especulaciones que se crean? ¿Cómo ustedes ya desde la parte jurídica se preparan para esta lluvia de especulaciones, de teorías conspirativas, de teorías a favor también? ¿Cómo se preparan legalmente ustedes para Mira, hacer una defensa? Eso va a favorable? depender de qué lado del proceso tú vayas a estar. Ok. Si estás defendiendo a los imputados o si estás representando a las víctimas. Y tú generas lo que se llama la teoría del caso. Y tú como abogado tienes una teoría de lo que sucedió, Ok. de lo que fue el evento presumiblemente antijurídico. Entonces, tú te preparas. Por ejemplo, en este caso, que nosotros hemos sido contactados por familiares de personas, de ciudadanos extranjeros que perecieron en esta catástrofe, nosotros empezamos por decirle, era su hijo, era su esposa, lo primero que usted me tiene que traer es su acta de matrimonio. Ok. Si tienen hijos menores, tráigame las actas de nacimiento de los hijos menores, tradúzcamela y apostíllemela. Porque lo primero que hay que probar es el vínculo entre la víctima y el quién la querellante representa? El querellante. o demandante. Exactamente. Entonces, segundo, vamos para la Cámara de Comercio a ver quiénes figuran como gerentes y como accionistas de esa empresa. ¿Y por qué hay que ir a la Cámara de Exacto. Comercio? Porque, ¿Por qué? porque ahí están registrados quiénes son los accionistas y quiénes son los gerentes. Y entonces, Y ¿quién- la responsabilidad penal es de los gerentes. Ok, eso Y es tú la puedes hacer un levantamiento Oh. del velo corporativo y marcharle al patrimonio de los accionistas. O sea, que si yo soy el dueño, por ejemplo, del lugar Ajá. y el gerente es Richard. Cuidado. No, por poner un ejemplo, mi hijo, Dios te bendiga. Amén. Toda la carga legal va a ser para Richard. Para el gerente, claro. Pero pregunto, Y civil para ti. si como él es accionista. afectado, vamos a suponer que yo Sí, sea pero afectado. lo civil y lo penal. Depende. Pues Y depende de qué. Y si te condenan a pagar, en este caso, digamos, indemnizaciones por 3.000 o 4.000 millones de pesos. Y llegaría Van hasta sobre tu tanto. patrimonio, Y llegaría hasta tanto. pero estamos hablando de 500 o 600 víctimas. Si tú le pones de a 3 millones, de a 3 milloncitos Hay de problema, pesos, sí. 3 por 500, 1.500 millones. 1.500 Hay millones. Diablo. problemita ahí. Y los honorarios de abogado. Pero, ¿y entonces? Y los honorarios de Hay abogado. que pagar también las Pero y de costas. manera- Ah, pero lógico, de eso vivimos los Perdóneme, abogados. ¿eh? perdóneme, profesor. De perdóneme. manera, De eso Pagar vivimos. las de cosas. manera De eso civil, vivimos. de manera civil un querellante se puede querellar, valga la redundancia, contra los administradores, contra el ayuntamiento, o sea, puede querellarse con diferentes Claro. entidades. Todo hecho del hombre que causa un daño a otro es obligación de aquel por cuya culpa sucedió el repararlo. No se es solamente responsable del daño que causa uno, sino también del que causan las personas que dependen de ti y de la ruina de los edificios. Eso está así mismo en el artículo 1384 del Código Civil. Y una cosa, antes que Josa haga su intervención, para volver un poquito atrás, ¿existe un monto establecido según la ley para indemnización? No, no existe. ¿Quién dispone de eso? El juez.
Ah, bueno. Porque no es lo mismo, por ejemplo, si en Jet Set hubiese, voy a poner un ejemplo, murió un pelotero activo que haya muerto un pelotero retirado. El activo está produciendo millones de dólares. Y dejará de hacerlo. Dejará de serlo un día. O sea que pero eso- el retirado ya vale menos. No es lo mismo la muerte de Tiene un muchacho, lógica lo que está de un diciendo. muchacho de Claro, 18 claro. años Hay que un de un dato. señor de 80. Hay un Sí. dato. ¿Cuántos años de vida productiva le quedan Al de a 18. un hombre de 80 años No, quizás y al 10. de 18? Sí. Y O es, sea que- y es lógico, porque un ejemplo, el pelotero activo, como él dice, le está generando millones a la federación. Automáticamente. Y a la familia. Y a la A la familia. familia, al Automáticamente muere, y ahí mismo se corta eso. Hay que hacer una diligencia. Gaby Ortiz tiene más cuarto que muchos que están jugando. Está No, pero retirado. no es sí, eso. sí, no es no eso que es nos eso. referimos. Pero no Es la se- vida que está Es que produciendo. está Vida produciendo en el productiva. momento, Sí, que o sea, tenemos que- Vida produciendo. productiva. Que entonces los montos de indemnización van a fluctuar dependiendo del estatus, de Claro. la edad, Ah, pero de claro, la... yo no sabía eso. Claro. ¡Wow! Inclusive, gracias a Dios, dentro de esta pero- tragedia, pero- solo 5 empleados del Jet Set murieron. Hay 17 que lograron salir con vida, algunos de ellos heridos, pero en el caso, por ejemplo, de esos familiares, de esos empleados que murieron, Sí. a los familiares, si lo tenían inscrito en la tesorería de la Seguridad Social, a los hijos menores, mientras sean menores, le va a salir una pensión y a la viuda de por vida. Pero eso no quiere decir que no puedan demandar a los propietarios. O sea, y por ejemplo, un seguridad que tiene un sueldo base, un camarero, una persona que limpia, un conserje, en cuestión de indemnización, ¿qué le 2, tocaría? 3 millones de pesos, 4 máximo. Y solamente puede demandar su pareja, su esposa, No, y los padres. Y los hijos. los padres y los Y hijos. los hijos. Y los hermanos, si se prueba que tenían una dependencia directa de él. Y en el caso que sea que tenga una esposa, pero que sus hijos no sean de esa esposa, Los hijos pueden demandar independientemente. Que no independientemente sean de de esa él. esposa. Puede tener 10 hijos en 10 mujeres diferentes. 10 demandas. Y puede lanzar ¿Y por qué usted 10 dice demandas. 3 millones? Por la experiencia. La experiencia, porque, por ejemplo, en accidentes. Porque usted habla muy seguro En de accidentes eso. de tránsito, normalmente por ahí hay que andan las indemnizaciones de 3 a 5 millones de pesos en caso de un fallecido. Ok. Ahora, cuando tú tienes, por ejemplo, un banquero que murió, Wow. ¿cuánto podía ser lo que en los años que le quedasen de vida a ese banquero iba a producir como riqueza para su familia? 100, 200, 300, 500 millones de pesos. Es complicado lo que está diciendo sí, el es doctor. muy Roberto complicado. Rosado. Es un Porque trago no tenemos agridulce. que mencionar nombres y sabemos de quién Claro, estamos sí, hablando. es un trago agridulce. Doctor, Josa tiene que decir algo, me parece. ¿Cuáles son las pruebas necesarias que deben de tener los familiares de las víctimas para presentar una buena demanda? Bueno, lo primero que tienen que probar es la calidad de familia directa, de perjudicado. Acta de nacimiento, acta de matrimonio, acta de declaración de concubinato previa a. No es que va a decir ahora, por ejemplo, no, él era mi concubino, yo era No, tiene que haber sido un documento que existiera previamente. Los gastos médicos, por ejemplo, en el caso de los heridos, el tiempo que dejaste de trabajar por esa lesión que sufriste. Imagínate tú a alguien que, por ejemplo, fuese, digamos, conductor de Uber. De Uber. Ok, y quedó inhabilitado por 6 meses porque tiene las 2 piernas fracturadas. El colegio de los niños, la comida, la Todo, universidad, todo, lo la que, más todo grande. lo que deja de producir. Ahora, ¿qué es lo que los abogados tenemos que probar? Que la tragedia ocurrió por la negligencia, imprudencia o violación de la ley y de los reglamentos por parte de los propietarios de la empresa. Hay gente que ha dicho que como hay una persona muy conocida, amigo nuestro inclusive, que es el principal ejecutivo de cara al público de la antigua discoteca, que él no puede ser demandado porque supuestamente la compañía, él no figura. Pero él era el explotador del fondo de comercio. ¿Cómo así? Él era el que obtenía beneficios Directo. por la explotación de ese local como un fondo de comercio. Eso es partiendo del criterio de que el inmueble, por ejemplo, esté a nombre de una empresa en la cual él no aparezca como socio. Ajá. Entonces hay gente pensando eso y no es así. Y en el caso de los administradores, porque conocemos vía noticias
que hay una administradora. O sea, esa Si persona está- figura registrada en la Cámara de Comercio como gerente o administradora de la empresa, compromete también su responsabilidad civil y posiblemente su responsabilidad penal si se demuestra que ella no tomó las medidas precautorias necesarias frente al evidente deterioro que tenía el local. es una- Doctor, Sí, adelante. perdóname. Perdóname, mi amor. con respecto a la documentación que deben presentar Exacto. los querellantes, ayer se publicó que las actas de defunción no tienen el nombre del jet set en el lugar de la muerte, solamente la dirección. Entonces, hay muchas personas están como entre la espada y la pared, están desinformadas, están con muchas preguntas de ¿será que entonces esto me va a afectar a mí cuando yo vaya a hacer la demanda en contra del jet set? Fíjate, hay que analizarlo desde dos puntos de vista distintos. Sí. Porque alguien pudo, por ejemplo, hubo un famoso atleta que salió vivo de la discoteca, Sí. pero murió en el Sí, trayecto. sí, sí. sí. Ujú. Entonces, hay quienes salieron heridos y murieron en una clínica Así es. o murieron en un hospital. Y ese documento que anda circulando en las redes, eso es un acta de levantamiento de cadáver. Ujú. Entonces, ahí lo que hay que poner es el lugar donde falleció. Si fue en los terrenos de la discoteca, debe decir que es en la discoteca. Si fue en el camino en la ambulancia o si fue En el en una hospital. clínica Y muchos aparecen blanco. o en el hospital. Pero existe Sí, un sí, pero hay procedimiento. pruebas. Existe un procedimiento donde se reclama Ajá. y entonces los médicos están en la obligación de establecer en ese documento el lugar donde la persona exactamente falleció. Ahora, eso no es un acta de defunción, es un acta de levantamiento de cadáver. ¿Cuál es la El diferencia? acta de defunción la emite el oficial del Estado Civil, que es un funcionario de la Junta Central Electoral. Ok. Esto lo levanta el médico, Sí, en que serio. ahí establece las causas. Mm, Fractura, por Sí. aplastamiento, Sí, sí, sí. por herida punzocortante, por herida de arma de fuego o de muerte natural. sí, sí, entiendo. Claro. Ahora, El acta de hay- defunción se hace posteriormente. sí, con ese Ya. documento tú vas a la oficialía Sí. y entonces te levantan un acta y esa acta puede ser corregida. Y una pregunta. Yo sé de un caso en este proceso Sí. en donde a una persona le pusieron que murió de muerte natural. Ajá. Y realmente esa persona murió en una clínica víctima de la tragedia. Y ya se está trabajando en corregir ese error, que hay que sumarlo al error de un conductor de una patana que vino a prestar asistencia desde Santiago. Ajá. Él no sabía andar en la capital y se fue con Todos los 50 toneladas de escombros de aquí para Santiago. Ay, mi Cuando madre. los escombros lo estaban llevando a menos de 500 metros de donde estaba la discoteca Jexy. ¿Y por qué fue para Santiago? ¿Por qué fue eso? Buena pregunta. Bueno, Buena pregunta. Lo que se dice Una es pregunta, que, y que licenciado. supuestamente como bien dijo el doctor, que no sabía andar en la capital y que había mucha fila, entonces él para no quedarse haciendo la fila, de que se Siguió fue para derecho. Santiago. ¿Qué? Lo Sí. botó en Santiago. No, pero eso es un cuento. Y lo no, no. bonito es que lo votó. Porque Santiago no es Jaina. Él es bien lejos de aquí. No, si no. Es la Pero pregunta para que acá. todo el mundo se Bueno, pero hace. ven acá. Y entonces no están- el dueño de la volqueta y al solar donde lo llevaron han estado supuestamente amenazando a Wilson Sweat, que es alguien que ¿Y habla por en qué? las redes. Sí, sí, Porque él fue el que Santiago. hizo la Documentar. denuncia. Ok. Ajá. Sí. Ah, Él bueno. hizo un pues. documental. Porque resulta que después que lo llevaron ahí y que se hizo la denuncia pública, pues se lo llevaron de ahí y lo desaparecieron. Los escombros. Los escombros. Él hizo un Difícil. Pero documental. decían que no tenía nada que ver, que esos que estaban ahí no afectaban la No, investigación. Claro que no, sí. no. Claro Eso que dijeron. No se afecta. puede mover. Se dice que fue a un solar del señor Manuel Estrella Cruz, que es un reconocido contratista de obras del Estado y propietario de medios de comunicación, a donde supuestamente fueron a parar ¿Propietario esos de qué escombros medio? del Propietario. Canal 37. Mm. Tengo una pregunta Supuesta. para el licenciado. Debido a la magnitud de todo esto que está pasando y a la cantidad de víctimas, ¿qué tiempo se tardaría el proceso judicial para concluir? Va Un estimado. Eso va a estar
estrechamente vinculado a la cantidad de querellamientos penales que se produzcan y a la estrategia de los abogados. En el caso particular mío y de la oficina para la que yo trabajo, nosotros tenemos una estrategia ya creada para vencer el plazo máximo de duración del proceso, Dígala que ahí. son de 4 años. Diga la estrategia ahí. No, a los colegas que quieran saber la estrategia, que hagan la fila. Doctor, una pregunta. Haciéndole honor a la objetividad. Sabemos que en este país no se utiliza mucho lo de casarse con papel o de firmar. Aquí la gente, por lo regular, el dominicano de a pie, Ey, buena pregunta. el dominicano de a Ey, pie cuidado. se Ey, casa Buena pregunta. y se Ey. que como en Repite. República Dominicana, Ey, buena pregunta. en República Dominicana, haciéndole honor a la objetividad, en República Dominicana no se usa eso de casarse por papeles, de tener una acta de matrimonio. Nos mudamos y Aquí ya. se mudan y ya. Y hay mucha gente de a pie que quizás es víctima de eso, de que su pareja quizás perdió la vida ahí y no tiene un papel que le avale ese matrimonio con el cual pueda demandar. Una pregunta cerrada. Wow, ¿Pudiese o no? Buena. ¿Pudiese o no Estrella. una Cuidado. persona que no tenga ese papel Wow. Me lo voy a llevar para el mío. levantarse de manera jurídica o querellarse en contra de alguien si no tiene ese papel? ¿Cómo? Si no tiene ese documento previo, Chalón. se va a hacer difícil que pueda probar la existencia de una relación de concubinato. ¿Por Se qué le- es se le- difícil, doctor? ¿Por qué? Porque puede aparecer otro que diga que era conmigo. Sí, doctor, pero ¿y entonces cuando... Ahora, si tienen hijos en común y esa persona no es casada, porque aquí hay gente que tiene sucursales. Sí, claro. Entonces, Hay mucho, doctor. no sé de Hay eso. mucho, no se ría, pero doctor. me han comentado. En serio, no se me ría. han comentado. Hay No, pero no mucho. te rías, yo sé, Entonces- yo sé, pero no te rías. hay Entonces, mucho. ¿qué resulta? Hay muchos que tienen cadenas. Resulta que Cadenas de negocios. si tú no puedes probar con un documento previo de que tú tenías una relación pública, Ni con foto. ni con foto, es que yo me puedo tomar una foto Pero- abrazado con ella y no pero- significa nada. Cuidado, doctor. No significa nada. Recuerda que no significa Él tiene nada. sangre que le corre por la vena. Él está vivo. Él está vivo. Debajo de la sotana, debajo de la toga, también hay un hombre. Cuidado. Doctor, pero ¿y si hay testigos de ese amor, de ese concubinato de 10, Bueno, 15 un años? video, Los un abogados de la un contraparte video. pueden buscar un otros video, testigos. un video. Jueza, míralo ahí. Mira ahí, jueza. mire. Un Ese video. no es el que No, está o- joteando. Juez, míralo ahí. Los Mírale la cara. abogados Están aplaudiendo. los abogados de las partes querelladas o demandadas Ay, Dios, pueden señor. buscar a otros testigos que digan que no Ok. o que digan que esa relación se había terminado. Además, para tú incorporar un video de ese tipo, tú tienes que hacer un procedimiento especial en donde, como parte de las diligencias de investigación, tú tienes que pedirle a un juez que ordene al DICAT la autenticación de ese video. Porque con inteligencia sí, artificial hay muchas formas. te hacen un video. Hay muchas formas. Doctor, ¿es una buena estrategia en este caso que un administrador, que un dueño, que un accionista de un lugar como este que se sufre una tragedia de tal magnitud esté callado? Mira, existen los que se llaman los asesores de crisis. Sí. Imagino que el señor Espaillat, que es un joven talentoso, un empresario exitoso desde el punto de vista económico, los tiene. Y yo pienso que no lo aconsejaron bien. ¿Por qué? Si hubiese sido mi cliente, yo le hubiese aconsejado primero que viniese en el primer vuelo, porque él estaba fuera del país, que saliera hacia República Dominicana. No importa si la conexión la tenía que hacer por México. No importa. Venir. ¿Y qué haría aquí Y cuando segundo, llegara? y venir aquí, dar la cara, no en un video, hacer una rueda de prensa, así como él mencionó su familia, con su familia, pedir perdón, ofrecer solidaridad a las víctimas, decirle a los familiares de sus empleados heridos o fallecidos que él no los iba a abandonar, ponerse a disposición para cualquier investigación, declarar que él con lo que él pueda tener materialmente no va a resarcir el daño ocasionado por un accidente que él jamás lo imaginó y que está aquí para dar la cara. Bueno, yo quisiera en estos minutos que nos quedan del programa
dar la oportunidad de que la gente nos llame. Sí. Yo entiendo que la gente tiene algunas inquietudes y en estos minutitos yo quisiera que la gente llame al 809-338-1037. Hay muchas preguntas que hacerle al doctor Norberto Rondón, abogado reputado de mucho prestigio en este país. Es un caso que teníamos muchas lagunas Sí, claro. y hoy hemos aclarado muchísimas inquietudes. Aquí está la primera impresión. Saludos. Buenas. La cura. ¿Qué tal? Cuéntenos. Una pregunta para el licenciado. Nunca, Jeffrey, ¿Hay síganos. posibilidades de que él dé la cara a nivel de justicia con que caiga preso, o usted cree que todo va a ser a nivel de efectivo indemnización? Bueno, es que lo primero que tenemos que saber es que el Ministerio Público hasta este momento solo ha dicho que ha aperturado una investigación y no ha solicitado ningún tipo que se sepa de medida de coerción contra ninguno de los ejecutivos ni de los accionistas de la empresa. Y yo pienso que finalmente, por la persona de que se trata, lo que va a haber es una simple solicitud de medida de coerción de presentación periódica y finalmente no creo que el Ministerio Público le vaya a marchar a Antonio Espaillat. Aquí tenemos otra inquietud de la gente en La Cura. Saludos. Buenas tardes. A la orden. Me da mucha la pena escuchar lo último que usted acaba de decir, que es lamentable que por ser Antonio Espaillat no le van a marchar. Hemos visto en otros casos que sí se hace cumplir la ley. Se detienen a personas estando en investigaciones, pero en este caso no ha ocurrido nada. Ese señor no ha dicho más nada que el video absurdo que hizo. Lamentablemente, queremos una respuesta de las autoridades. Fíjate, Muchas gracias. en el caso de San Cristóbal, que Doctor, yo ¿usted no siente que se A los- extralimitó usted con eso? yo- no, Con decir que con ser el No, señor Antonio Espaillat no no, le van a marchar. Porque No, dice, hay yo familias que pienso- quizás no quieran dinero. hay No, familias que y no les solo eso, interesa. sino como que... no, es que fíjate qué pasa. En el No caso es un de San, exceso de su en, no, parte en el eso, caso ¿no? de San Cristóbal, por ejemplo, Sí. a mis clientes lo tuvieron 8 días preso. Y a una hija del esposo de la principal accionista se la llevaron presa. Y al esposo, que no es ni gerente ni accionista de la empresa, le pidieron prisión preventiva. Y estuvieron 8 días presos. Y todavía están bajo medida de coerción. Y en este caso, no hemos visto ese interés de parte del Ministerio Público. Bueno, la gente opina a través del 809-338-1037. Saludos. Saludos. Sí, cuéntenos. Al cura, Eh, cuéntenos. con la información anterior, yo tengo la esposa mía que falleció y no tengo ningún documento. Un préstamo personal que tengamos entre nosotros dos no avala que ayude, una factura de la luz, que ella sea el contrato de alquiler de donde yo vivo. Pero espérese, Nada ayuda a decir. ¿usted habla de manera hipotética o dice de manera literal? No, hipotética, porque ya está aquí. Por la pregunta que hizo, en base a la pregunta que hizo no, Richard. perfecto, sí. No, es Efectivamente. que eso no demuestra, eso no es suficiente prueba de que realmente usted tiene una relación única No hay problema, pública doctor. y a título de esposo con su pareja. Ahora, si ustedes cogen y van donde un notario y levantan un acto auténtico donde hagan constar ambos que están viviendo juntos, que comparten un mismo domicilio, entonces eso sí sería una prueba. Doctor, ¿dónde le encontramos? ¿Dónde está su oficina de abogados? ¿Cómo le conseguimos? Mi oficina de abogados está en la calle 12 Juegos, número 51 del sector El Millón, y a mí me pueden encontrar en el 829-441-0192. Yo escuché antes de entrar a la cabina que usted en el lobby estaba hablando de que ese día usted iba para el Jet-Set. Así es. ¿Por qué no fue? Bueno, porque mi esposa era fan de Ruby, nosotros somos amigos de Ruby, de Eliezer, de Neyfi. Neyfito, el hijo de Neyfi, vivía metido en mi casa porque jugaban pelota junto con mis hijos. Sí. Entonces, cuando veníamos de una boda, el sábado en la madrugada, mi esposa vio la publicidad en una pantalla y me dijo, acuérdate que vamos para esa fiesta el lunes. Yo le dije, mira, yo tengo una audiencia en el Seibo el martes, pero si uno de los abogados de la oficina está libre, yo lo mando para que vaya a la audiencia del Seibo y vamos para la fiesta. Por desgracia para mí, me entró un dolor en la cabeza del fémur que hubo que sacarme de emergencia en la madrugada de ese sábado, ya
ya amaneciendo, Ujú. y yo pasé todo el día domingo interno en una clínica y caminando cojo, y eso tumbó el viaje para la fiesta de Ruby Pérez. Eso fue Dios. Increíble. Gracias al doctor Norberto Rondón por estar con nosotros compartiendo este tema tan interesante que siento que ha arrojado luz al equipo y a toda la audiencia. Eso es correcto. Todos absolutamente están haciendo programas. Nosotros hacemos Radio.